Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de la Iglesia Apostólica Vida Integral por este canal, que es su canal. Dios les bendiga, les guarde, les ayude y les prospere en todo, teniendo cuidado siempre de que nuestra alma crezca y se fortalezca en el Señor con el estudio diario de la Escritura y la oración. Pues el alma se alimenta de la palabra y la oración fortalece el espíritu. Y no solo eso, sino que aleja cantidades de cosas. Porque la oración es fuente de poder. Vamos a tratar un tema que me pareció justo tratarlo hablando con el Eterno. Y es acerca de la importancia tan relevante, tan grande, que las personas, la mayoría, atribuyen a tener riquezas o una posición económica relevante. No es malo. No es malo que usted tenga facilidades económicas. No es malo que usted propugna por estar mañana económicamente mejor que hoy. Eso no es malo. Lo que Jesús se recrimina, y no lo está llamando malo, Él lo recrimina. Lo que Jesús recrimina es poner el corazón en bienes terrenos. Y fíjese que ya no digo riqueza, digo bienes terrenos, por lo que vamos a tratar en el tema, que en general son bienes terrenos. Bien, les habla como siempre su hermano y amigo Reyes Catalino Ramírez Peña, ministro de Jesucristo y santificado por Dios para anunciar esta verdad revelada que es el Evangelio. Porque el Evangelio no solo se compone de la muerte y resurrección de Cristo, sino que el Evangelio se compone de un cúmulo de enseñanzas conducentes a perfeccionar al hombre, a la mujer de Dios, a fin de que este hombre sea apto para ser recibido en el reino de los cielos. Es decir, en Cristo Jesús, por Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Bien, vamos a leer. El título de hoy es El pago de Dios es integral. El pago de Dios es integral. Recuerden que la palabra integral indica que la persona que te está ayudando no solo te ayuda en lo económico, sino que te ayuda en todo lo necesario para que tú estés bien, es decir, tengas calidad de vida. El pago de Dios, del Eterno, de Jesucristo, no solo está supeditado o no solo lo tenemos en la vida presente, sino que lo tendremos allá en la eternidad. No digo vida futura, digo allá en la eternidad. Es decir, cuando cesen los días temporales en el cuerpo. Bien, el pago de Dios es integral. Vamos a leer nuestra guía principal y muy relevante, que es la Escritura. Pues en la Escritura tenemos, por cierto, y creemos que es la palabra de Dios. Bien, vamos a leer. Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 30. Lo tengo aquí escrito en mi libreta de apuntes, libreta de enseñanzas, de compartir de las Escrituras. Aquí lo tengo escrito. Así es que ello me queda como memoria para repasar lo compartido con ustedes. Ojalá ustedes pues adquieran esa buena costumbre y les aseguro que será muy benéfica y edificante para todos. Bien,
Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o hijos, o tierra, por causa de mí o del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Es interesante esta afirmación de Jesús. Vamos a leer el versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanas, hermanos, padres, hijos y tierras, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a iniciar este compartir de las Escrituras en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ya respaldado por el nombre de Jesús, en el cual hay sanidad, en el cual hay liberación y en el cual hay resurrección de muertos. Iniciando en este nombre que ha sido dado a los hombres para salvación, vamos a introducirnos y a desarrollar el tema de hoy con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la protección gloriosa del nombre de Jesucristo. Este tema, el pago de Dios, es integral. Es importante que lo retengamos hasta el fin, para evitarnos malas interpretaciones en cuanto a los avatares existenciales y en cuanto a la obtención de bienes terrenos que redundarán en nuestra comodidad, y las malas interpretaciones redundarán en caminos equívocos. Porque las malas interpretaciones conducen a eso, a caminos equívocos. Marcos, o leímos una parte o un fragmento de este pasaje, Marcos 10. Mas si nosotros vamos al versículo 9, 8, 7, 6, 5, 4. Versículo no. Sí, el capítulo es 10, para no confundirlos. Los versículos son, si nos vamos al versículo 27, 26, 25, 30, 29, 28, 27, conoceremos a plenitud el tema que está tratando Jesús. ¿Y por qué Jesús hace esta afirmación a sus discípulos? El tema que están tratando es el siguiente. Jesús recrimina a un rico por tener toda su confianza en las riquezas y creer que el bienestar presente y futuro depende de la cantidad de dinero que se posea. O que la vida misma, porque él dice, gózate, regocíjate, pensando que el dinero le daría el gozo y el regocijo y el bienestar total y absoluto, pues es el medio terreno para obtener cosas, es decir, el dinero. Mas Jesús, ante la negativa de él de despojarse de los bienes, y Jesús no quiso decirle que se despojara de sus bienes, que se despojara de sus riquezas, que las regalara en su totalidad, pues hablaríamos de una ordenanza
hablaríamos de un requerir de Jesús injusto, puesto que el hombre entraría a pasar necesidades, porque sabemos que el medio de suplir las necesidades son bienes terrenos, es decir, refiriéndome solo a lo económico. Pues hay otros bienes terrenos que los miraremos a continuación. El rico no accedió, aun cuando Jesús lo que le quiso decir era que despojara su corazón de esas riquezas y que atendiera más al reino de los cielos, y tendría abundancia de riquezas aquí en la tierra y en el cielo la vida eterna, es decir, tendría una asistencia integral, tendría un pago integral. Sin embargo, no accedió a lo que Jesús le pedía, porque Dios siempre le va a pedir al hombre que mire por sus caminos. Él no se lo va a imponer, no le va a imponer nada. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús nunca impone nada. Él presenta propuestas al hombre, a fin de que el hombre, a partir de estas propuestas, decida. Cuando el rico se va, Jesús dice cuán imposible es que entre un rico al reino de los cielos. Los discípulos se asombraron. Él le dice lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y Jesús tenía razón. Puesto que quien puede transformar, cambiar el corazón es Jesucristo. Y si la persona accede, es decir, dice, sí, ven Señor Jesús, entra en mi corazón, el Eterno, con su poder, se ocupará de hacer todo lo demás, todo lo que sea necesario para que ese hombre o mujer, indiferente a la edad, tenga el tesoro que está reservado para los justos. Esto es, bienestar terreno y bienestar eterno. Alrededor del bienestar eterno, del bienestar terreno otorgado o prodigado por Jesucristo o por el Dios eterno, se han suscitado una cantidad de cosas que son más circunstanciales que de fondo, es decir, más circunstanciales que correspondientes a la verdad que Dios quiere para el hombre. Dios siempre ha pensado en el bienestar físico del hombre para que el hombre vea su gloria. Si no, lo hubiese dado su nombre para que los enfermos fueran sanados y los muertos resucitaran. Allí hay una muestra fehaciente de que Dios quiere que el hombre esté bien integralmente. ¿Por qué se ha suscitado este error al interpretar la Escritura tendiente a que Dios no le interesa mucho el bienestar físico o en cuanto a dineros del hombre de él y de la mujer de él, es decir, aquellos que han creído? Porque los apóstoles tuvieron necesidad, es decir, presentaron a los apóstoles como muy necesitados. Sin embargo, el apóstol Pablo afirma haber tenido todo lo suficiente. Y él afirma que vivió momentos de mucha abundancia y momentos de mucha escasez. Lo cual destruye el argumento que los apóstoles vivieron una vida de necesidad. Las circunstancias, era el nacimiento del Evangelio, era el nacimiento de una nueva generación, era el nacimiento de un nuevo mundo, era el orden, porque eso es lo que significa mundo. El mundo significa orden, es decir, establecer algo bueno y bello a partir de algo que estaba en caos o en el caos.
Jesús le hace el planteamiento a los discípulos y es entonces cuando vienen estas afirmaciones que hemos leído, para indicarle a los discípulos que si bien ellos habían dejado todo, Dios no era indiferente a todo aquello que habían dejado y que tendrían más en este siglo y en el venidero la vida eterna. Hay que atender que Jesús aún no había muerto. Hay que atender que Jesús estaba bajo la ley. Hay que atender que Jesús estaba hablando proféticamente. Es importante tener esto en cuenta, porque Jesús vino bajo la ley. Jesús estaba enseñando bajo la ley, aún no se había manifestado la gracia. Por eso Jesús decía, y en el siglo venidero la vida eterna. Pues usted y yo sabemos que para poder disfrutar de la vida eterna obligatoriamente se debe poseer hoy, independiente a la mortalidad del cuerpo. Pues hoy usted tiene las arras de la herencia escogida, reservada para nosotros. Esas arras es el Espíritu Santo, que le da vida al alma, pero no quita la maldad de la carne, sino que el poder de la palabra limpia y la acción del Espíritu da poder para poder vencer. Hay que tener en claro esto, por favor, téngalo en cuenta, para no distorsionar. Por eso Pedro dice, nuestro hermano Pablo escribe cosas que son difíciles de comprender y los inconstantes, los malpensados las fuerzan. Mas nosotros hemos alcanzado la revelación por el Espíritu y el Espíritu nos enseña todas las cosas y nos declara lo porvenir. Jesús está declarando lo porvenir en el siglo venidero, la vida eterna. Fíjese que no habla de la eternidad, sino habla de un siglo venidero, para indicar que es un tiempo terreno, una temporalidad terrenal en la cual la vida eterna poblará la tierra como las aguas poblan el mar. Jesús es claro y directo con sus discípulos. Claridad y veracidad que nos alcanza a nosotros hoy, mañana a los otros que crean y pasado mañana a los que vengan a este reino de los cielos porque han creído. Jesús le garantiza, le asegura a sus discípulos, mire, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, es decir, en el tiempo del Hijo del Hombre. En el tiempo del Hijo del Hombre. Y toma el tiempo del Hijo del Hombre para trasladarlo al hombre terreno, pues Jesús tomó nuestra imagen y semejanza, siendo semejante a nosotros en todo. En esta posición de semejanza, Jesús tiene pleno conocimiento de las necesidades humanas y sabe que nosotros necesitamos pan para vivir, agua para satisfacer la sed, vivienda para estar protegido y dignidad, es decir, vivir cómodamente a fin de que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida de manera integral. Por ello, debemos estar seguros al afirmar que Jesús no solo se ocupa de el alma nuestra, que es la primacía, pues el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y cuando Jesús hace esta afirmación, no está desdeñando la carne, no está diciendo, como afirman muchos, este pedazo de cuerpo, este saco de carne, no lo desdeña,
No puede el autor del cuerpo desdeñar su obra. No puede el dador de la vida al cuerpo desdeñar la acción de vida que trasladó al cuerpo. No puede el creador del sistema orgánico del hombre desechar al hombre bajo ninguna circunstancia. Fíjese cómo Dios se le recrimina a Jonás el hecho de no querer ir a llevar la palabra que salvaría a los hombres de Nínive. Él dijo, ellos no saben diferenciar entre su derecha y su izquierda. Eso tiene un contenido espiritual profundo. No lo trataremos ahora. Ellos no saben diferenciar. ¿Cómo pues yo los voy a condenar a muerte? Ve, ¿qué vale eso? La palabra de mi esperanza. ¿Ves? ¿Qué va a hacer? Pues Jesús en todo tiempo, el eterno Jesucristo, ha estado interesado en el bienestar físico y espiritual del hombre. Ahora bien, hay un término que me llama la atención y quiero que usted le preste atención también, por favor. Mire, Jesús dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padres. No me gusta incluir lo que no está escrito en la Biblia, pero lo voy a colegir por el antecedente escritural, es decir, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, voy a decir también madres, con persecución. Aquí que quiero que nos detengamos. Fíjense que Jesús está hablando de bienes terrenos. Les dije que bienes terrenos no solo es lo económico, sino que bienes terrenos integra todo aquello que posee el hombre, incluyendo afecto de hermanos, hermanas, padre, madre. El afecto es un bien que posee el hombre. Ese bien lo obtiene y se materializa en él a través de los actos. Lo obtiene de los demás y se materializa en los actos. Actos conducentes a develar el afecto que está en el corazón, el afecto positivo que está en el corazón del otro hacia nosotros. Son bienes terrenos. Gozamos de aprecio, gozamos del amor de los demás, gozamos del aprecio de los demás, gozamos de la tolerancia de los demás. Son bienes que los demás, al sentir hacia nosotros, se tornan en bienes que podemos disfrutar. Jesús enfatiza en algo aquí y él dice con persecución, y hace una copula, persecución en el siglo venidero, la vida eterna, con la letra I. Primero nos detendremos en la persecución. El término persecución aquí en el contexto no significa ser perseguido por alguien o que alguien ande detrás de nosotros para destruirnos, para acabarnos, para desaparecernos, porque no está de acuerdo con aquello que anunció. No hace Jesús alusión a esa persecución de carácter netamente, usemos el término religioso, de carácter netamente religioso. No tiene la connotación ese término dentro del texto. Usted sabe que de acuerdo al texto y al contexto, el término tiene connotaciones, es decir, el valor gramatical dentro del texto. Aquí el término persecución
hace alusión a la etimología del mismo. El término persecución se deriva de persecutor, lo cual quiere decir persistir hasta el final para alcanzar algo. Persistir hasta el final para alcanzar algo. En este sentido, en esta connotación, Jesús está indicando que quien quiera obtener bienes terrenos tendrá la bendición de él, pero el tal tendrá que ser diligente, no perezoso. No perezoso. La diligencia estará materializada en capacitaciones del hombre, en la búsqueda constante de ser mejor en sí mismo y para sí mismo. No digo mejor en comparación al otro, no. Digo mejor en sí mismo y para sí mismo. Pues si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres necio, pagarás tú solo. Así que ser mejor en sí mismo y para sí mismo indica una constante superación. Esa constante superación se ajustará al término persecución y su connotación dentro de este texto que hemos leído. ¿Para qué? Para que se dé la cúpula, es decir, la unión de los dos estados, el terreno económico y el celestial de vida. Por la cúpula y en el siglo venidero la vida eterna. Y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, gozarás del bienestar terreno y tendrás en sí mismo la vida eterna. ¿Por qué? Porque, recuerden, les voy a responder el por qué, pero les voy a recordar el por qué. Disculpen el por qué, pero les voy a recordar algo. Les voy a recordar que Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este texto también tiene un contenido estructural que sería meritorio analizarlo, pero ahora no lo haremos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa perseverancia se equipara al término aquí usado, persecución. Porque la persecución del texto, su significado dentro del texto, significa persistir hasta el final para alcanzar algo. Persistir hasta el final para alcanzar algo. Lo cual conjuga, une los dos estados del hombre, el natural y el espiritual. Ojo, me refiero al texto. No estoy diciendo que el hombre natural y el espiritual son compatibles, pues la Escritura no dice eso. La Escritura dice de que el hombre natural tiende a la tierra y el hombre espiritual a lo celestial. En este caso, gracias al poder del Eterno que ha operado en nosotros y ha transformado nuestro corazón y nos ha dado la revelación para saber que estamos en el verdadero y permanecer en esa verdad, podemos unir al hombre natural con el espiritual, esto es, en desdeñarle valor a lo físico para apreciar y disfrutar plenamente, porque estamos fundamentados en lo espiritual. En esa espiritualidad es que podemos unir y, como lo hace Jesús, para poder disfrutar plenamente de todas las cosas.
Ahora bien, vamos a ver lo que dice Proverbios para tener más claridad al respecto. Proverbios dice, Proverbios 22, versículo 4. Proverbios 22, versículo 4. Leamos, por favor, no deje de leer. Verdad es que le hablaré todo conforme está escrito, le hablaré conforme al Espíritu Santo me guíe, le hablaré conforme a Jesucristo que opera en mí, me lo haga decir. Sí, más la palabra profética hay que leerla, porque esta palabra profética también es segura. Leamos, por favor, Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. No dice temor a Jehová, dice temor de Jehová. Para indicar que ese temor que se posee en el corazón no es nuestro, sino que proviene de aquel que produce en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad, es decir, en esta buena voluntad en la cual somos santificados, que es Cristo Jesús. Siendo pues estructurados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, podemos disfrutar ampliamente de los bienes terrenos y nos llegará a nuestra vida gracias a la persecución, es decir, a la persistencia para alcanzar un objetivo terreno, sustentado, alimentado por el sentimiento que el Eterno ha otorgado en nosotros, es decir, el temor a Él y el amor a su palabra. Podemos disfrutar plenamente de todas las cosas, pues escrito está, el que tiene bienes de este mundo, como si no los tuviera. Creo que es Santiago. Para indicar que debes despoblar de estar tomando los bienes como el centro de todo. Ojo, y no te estoy diciendo que no les pongas cariño, atención, cuidado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no debes llenar tu corazón de estas cosas y que la vanidad salte inmediatamente y se apodere de tu corazón y creas que porque tienes algo ya eres superior. Aquí la superioridad no lo da las riquezas. La superioridad es establecido por el Salmo 86, que dice, yo dije, vosotros dioses sois. Eso sí marca la superioridad. Eso sí marca superioridad. Porque esta afirmación proviene del Eterno y al provenir del Eterno, el que la posee eternamente. Bendito el Señor Jesús. Así que, hermanos queridos y amados en el Señor, procuremos estar muy bien económicamente para poder ayudar a los demás que no tienen la misma, yo lo llamaría la misma fortuna o la misma diligencia para poder compartir con ellos y que en ese compartir vean a un hombre estructurado en el amor de Cristo, amor que se manifiesta no con palabras, sino con actos. Porque el pago de Dios es integral. Y ese pago integral, esa remuneración, que eso es lo mismo, se manifiesta hoy y se manifestará en los bienes eternos
que es vida eterna, bienestar eterno, gloria eterna. Dios les bendiga. Los quiero mucho.